Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Caterina Bernal de la carrera Contaduría Pública. El día de hoy vamos a hablar de la fase 2, marcos normativos de la actividad aduanera. Entre ellos está el control aduanero, fiscalización aduanera, medidas cautelares y sus clases. El control aduanero son medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsabilidad de la aduana. Si no existiera restricción con la aduana, se podría encontrar medicina con elementos nocivos a la salud, alimentos que no son aptos fuera del consumo humano, algunos juguetes con sustancias tóxicas. El control aduanero cuenta con 3 fases. La primera es donde se revisa el perfil de los riesgos que tiene que importar el agente aduanero. El segundo es un control durante el cual se ejerce desde la presentación de la declaración aduanera hasta el momento del retiro de la mercancía de la DIAN. El tercero es un control posterior después del retiro de la mercancía, el cual se debe realizar durante los 5 años de la liquidación tributaria. Los encargados de hacer cumplir el funcionamiento del control aduanero son agentes agropecuarios, agentes marítimos, agentes terrestres, agentes de carga internacional, operadores de transporte multimodal. Los aforos son inspecciones que se realizan para ver el estado, el peso y la cantidad determinada para la exportación e importación de la mercancía. Encontramos aforos documental y aforos físicos. Fiscalización aduanera. Es un conjunto que sirve para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y normativas de la aduana vigentes entre los contribuyentes y usuarios. Entre la documentación contable que se debe inspeccionar están las actas, documentos, soportes, correspondencia comercial, registro y libros contables, operaciones bancarias y fiscales y declaraciones. De acuerdo con el Estatuto Aduanero Colombiano, el artículo 469 de Fiscalización Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrán competencia para adelantar las investigaciones y desarrollo de controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior o medidas de fiscalización posteriores que se podrán llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras o integralmente para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cambiarán de competencia de la entidad. La mercancía extranjera que se encuentra en el territorio aduanero nacional, salvo el equipaje viajero, deberá contar con los siguientes documentos: declaración del régimen aduanero, planilla de envío, factura de nacionalización. De acuerdo con el decreto 1165 del 2019, artículo 591, facultades de la fiscalización de la DIAN, podrá adelantar políticas preventivas tendentes a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras. 2. Adelantar las investigaciones para establecer la ocurrencia de los hechos generados de las obligaciones aduaneras no declarantes o no satisfechas a la ocurrencia de los hechos constitutivos de infracciones o decomisos. Verificar la exactitud de las declaraciones, documentos, soportes u otros informes. Ordenar las políticas de la prueba pericial necesaria para analizar y evaluar el comportamiento del proceso productivo para establecer la cantidad de materias primas o mercancías extranjeras utilizadas en la producción de bienes finales mediante la verificación de los cuadros, insumos, productos. 5. Realizar acciones de control tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 6. Ordenar mediante la resolución normativa el registro de las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales de importar y exportar propietarios o tendencia de la mercancía. 7. Solicitar la autorización judicial para adelantar la inspección y registro de la casa del habitante, del usuario aduanero o terceros intervenientes en la operación aduanera. 8.
ordenar inspecciones contables a los usuarios aduaneros, así como a los terceros que puedan estar vinculados directa o indirectamente con las obligaciones aduaneras. 9. Recibir declaraciones, testimonios, interrogatorios con formaciones, reconocimientos y prácticas de demás pruebas necesarias, así como citar al usuario aduanero a terceros para la dictamen de dicha diligencia. 10. Solicitar a las autoridades personas extranjeras la práctica o pruebas que deben surtirse en el exterior o practicadas directamente, valoradas conforme con la sana crítica. 11. Solicitar el apoyo de las autoridades del Estado y las fuerzas públicas para la práctica de diligenciamiento de así lo requiera. 12. Tomar las medidas cautelares necesarias sobre las mercancías para la debida conservación de la prueba. 13. Para efectos del control, extraer muestras de las mercancías en calidad estrictamente necesarias para la práctica del diligenciamiento o prueba respectiva. 14. En general, efectuar todas las diligencias practicadas, las pruebas necesarias para la correcta y oportuna determinación de las tributas aduaneros y la aplicación de las acciones a que hayan lugar. Medidas cautelares y sus clases. De acuerdo al decreto 1165 del 2019, artículos 595 y 596, son las medidas que adopta la autoridad aduanera que ponen a disposición o administración de mercancía durante el proceso nacional o la investigación en el proceso administrativo. Como clases encontramos la aprehensión, la autorización aduanera dada la suspensión de importación o exportación mientras se prueba la existencia de la mercancía pirata o falsa, suspensión provisional de las autorizaciones habilitadas o registros a un usuario aduanero que adopte el área de fiscalización mientras concluye el proceso sancionatorio. Inmovilización, medidas consistentes en sustraer una mercancía de la libre circulación y dejarla en orden aduanero. Seguimiento a la marcación de los documentos de viaje con el propósito de dar control en el proceso de nacionalización. Acompañamiento de la mercancía. Funcionario miembro de la fuerza pública autorizado para acompañar la mercancía mientras se traslada o deposita a una zona franca. Imposición de los dispositivos de seguridad mediante la autoridad aduanera sobre la mercancía en cualquiera de las etapas. Verificación de la mercancía. Es la retención temporal de la mercancía para ser llevada a los recintos contratados por la entidad, mientras se verifica su legalidad permanente en el territorio aduanero nacional. Verificación del destino o importar su retiro de la mercancía por 5 días mientras se presenta alguna de las siguientes circunstancias respecto al consignatorio. Su no ubicación en la dirección informada en el RUT o Cámara de Comercio. A pesar de que exista la dirección registrada, no se desarrollará su objetivo social, que la persona jurídica esté suelta o líquida para la fecha de realización del comercio exterior, cuando se utiliza el nombre y la identificación de persona natural sin autorización de ella. Y como último podemos ver el cuadro comparativo de los usuarios aduaneros, operaciones del comercio exterior, operaciones económicas.